Grabando. Bueno, apóstol, desde hace un tiempo ha nacido en mi corazón el poder acercarme a usted y preguntar y averiguar y vivir esto que Dios puso en su corazón, que lleva años en esto, acerca de la vida de fe y cómo han pasado las generaciones, los años, y la fe, en vez de ir aumentando, en vez de ir traspasándose de generación en generación, hemos visto en distintos lugares pocas personas que han experimentado una vida de fe, pero no una vida de fe heredada, que debiera ser una vida de fe hoy día hablada, transmitida y vivida por nosotros, por nuestra generación. Y en los tiempos que vienen estamos viendo una generación que va en pos de una vida lamentablemente sin fe. Y Dios en este tiempo le ha puesto en su corazón el poder indagar en esto, el poder transmitir esta vida de fe a nuestras generaciones, porque creo que estamos en un tiempo donde realmente con urgencia necesitamos a Dios obrando en nuestra nación, en nuestro país. Bueno, la verdad es cosa que cuando hablamos de la vida de fe y miramos la Escritura desde el Antiguo Testamento, ya se nos comienza a enseñar que el factor, el agente formador de fe está en la casa, está en el hogar. Y tenemos uno de los textos más importantes para el pueblo de Israel, que es capítulo 6 del libro de Deuteronomio, los versos 4 al 10, hablándonos de Dios, indicando, ¿cierto?, de la manera como la fe iba a ser transmitida. Y esa fe, nos dice el texto, que debía ser enseñada a los hijos en casa, yendo por el camino. Hay toda una metodología pedagógica de cómo hay que enseñar la fe, y sin duda que ese texto nos da varia luz con respecto a la responsabilidad que tenemos, que debemos asumir los padres, con respecto a ser agentes de transformación, iniciando con nuestros propios hijos, de cómo traspasamos la fe que, no la fe que hemos heredado, sino la fe que hemos vivido, hemos experimentado. Este es un traspaso de fe de vivencia experimental y no de herencia, como en este caso lo podría haber sido el pueblo judío o como lo hace el mundo católico. En el caso de nosotros esperamos que nuestros hijos tengan su propia vivencia de esa fe, porque cuando se tiene la vivencia de la fe, producto de la experiencia con el Señor, se produce una fe muy profunda. Es la fe de seguimiento que le llamamos, porque es la fe que nos permite seguir a Jesús como el Hijo de Dios, y es una fe que experimentamos, no solamente es una fe traspasada, porque a veces hay una fe traspasada pero sin la vivencia, es una fe teórica, claro. Pero las personas no han vivido esa fe. Entonces el texto desde ese pasaje adelante, si uno pone en una concordancia en el Google, concordancia electrónica, y pones la palabra niño, niña, adolescente, joven, juventud, te vas a encontrar más de 300 pasajes en toda la Biblia que hablan sobre estos niveles de edad, indicándonos que en la Biblia hay una gran importancia con respecto a niños, niñas, o en este caso jóvenes o adolescentes. Y es Dios, yo creo que hablándonos por el Espíritu Santo, de dejar esta gran cantidad de registros de que a Dios le interesa la primera edad, ¿no? Porque recordándonos lo que decía un líder comunista, Lenin, él decía: entréguenme los niños hasta los 7 años, yo voy a enseñar la doctrina comunista en ellos, y después se los entrego y vean ustedes si es que van a sacarle todo lo que se le ha adoctrinado, porque los primeros años de vida son vital. Los primeros años de vida, de 1 a 5 años, de 1 a 7 o de 1 a 10 años, hoy día prácticamente de 1 a 5 años, uno necesita, o los papás necesitan tomar conciencia de que es la edad, estos primeros 5 años, es la edad donde ellos deben transmitir la fe y orar por sus hijos para que sea una fe que ellos experimenten, no solo sea traspasada, heredada. Y recuérdate que cada vez más, desde el mundo, desde la perspectiva de la educación, cada vez más los niños están yendo
a la escuela a edad prácticamente entre los 5 años. Claro. 4 años van los pre-kinder y algunos niños están en la sala cuna desde que nacen, desde meses que nacen. Entonces cada vez los niños ya no están en casa para que los padres enseñen la fe. Entonces los padres han traspasado a la iglesia la responsabilidad de enseñar la fe, cuando la Escritura dice que los padres son los primeros agentes para esa transformación o para esa enseñanza de la fe. Ahora, podríamos decir que hemos dejado la responsabilidad al ministerio pastoral, que las familias, los padres, van a la iglesia buscando o descansando en la vida de fe del pastor, que el pastor tenga fe, y nosotros abandonamos, cuando hablamos de nosotros, hablamos de la iglesia, la hermandad, abandonamos nuestra responsabilidad de transmitir la vida de fe a los hijos, y se la dejamos solamente al día domingo, que es el día del día del Señor, y descansamos, ¿cierto?, durante toda la semana, durante toda la semana, olvidando el rol importante de padres de poder transmitir la vida de fe. Y lo que dice usted, claro, tiene toda la razón. Si nosotros nos enfocáramos realmente en mantener el libro de Deuteronomio, que nos habla acerca de enseñar diariamente, podríamos decir que es importante hoy día la iglesia, formarla en la casa, que el sentido de iglesia que hoy tenemos no es la iglesia que Jesús quiso establecer, sino que la iglesia que Jesús quiso establecer es una sola, y que se puede llevar desde el hogar, desde la casa, a través de los cultos hogar, a través de apóstol. Sí, bueno, yo creo que vivimos en un tiempo, vivimos en el siglo XXI. Hay que ponerse, digamos, ubicarse en el contexto que vivimos. La forma de ser iglesia hasta el siglo XX, que se ha llamado el periodo de la modernidad, hasta ese periodo, la forma de ser iglesia tradicionalmente era comprar un terreno, construir un templo y esperar que ese templo la gente venga para ser enseñada. El siglo XXI prácticamente nos está exigiendo y nos está mostrando que la forma de ser iglesia ha ido cambiando un poquito. Ya el tipo de membresía que hoy día tenemos, que 20 años atrás, digamos, la gente leía un pacto con la iglesia, había un registro de miembros, la gente firmaba ese registro. Ese tipo de iglesia prácticamente ya se ha ido. El tipo de membresía o la forma de membresía hoy día ha cambiado absolutamente, porque hay mucha gente que nunca a lo mejor va a ser miembro con un registro, pero ya asiste a una iglesia, le gusta la iglesia, le gusta la manera como la iglesia lleva el evangelio, y ellos se consideran como de esa iglesia, miembros de esa iglesia, siendo que nunca han firmado un registro ni nada. Ahora, lo que tú estás planteando, sin duda, hoy día el pensar que la iglesia comienza desde la casa, y no nos olvidemos que el Nuevo Testamento nos enseña que la mayor parte de la iglesia estaba en la casa. Recuérdense la segunda epístola de Juan, a la iglesia que está en la casa de Gallo, ¿no? No nos olvidemos también que prácticamente casi el 70-80% de las veces que Jesús es mencionado en los evangelios está en una casa enseñando, ¿no? Y al templo prácticamente se iba muy poco. Una vez al año los que vivían fuera de Jerusalén iban al templo para participar de la fiesta de Pentecostés. Tenemos el caso de Hechos 2, pero en general el Señor Jesús estuvo en las casas, y el centro de operaciones del Señor Jesús fue Capernaum, y la casa que él ocupó para ese proceso fue la casa de Pedro. No nos olvidemos que llegó a la casa de Pedro, la suegra estaba enferma y la sanó, ¿cierto? Entonces cada vez vemos al paralítico que es llevado por los amigos, dice que hacen un hueco en el techo y bajan al paralítico en esa casa donde estaba predicando el Señor Jesús. Entonces, la mayor parte de las menciones que tenemos es Jesús enseñando una casa, y yo creo que de ahí parte un modelo también de cómo una iglesia el día de hoy se desarrolla, porque cada vez la gente vive más distante de un templo. Si pensamos en la iglesia santiaguina, donde la gente vive a 2 a 3 horas de distancia del templo donde asisten, prácticamente no los puedes tener toda la semana allí. No pueden ir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si la iglesia tuviera culto todos los días, imagínate, la gente no podría ir nunca. Entonces,
la iglesia necesita ir creando otra estrategia o forma o modelo o método de poder compartir la fe durante la semana. La pregunta es, ¿cómo edificamos a la gente, a los miembros de la iglesia en la semana, especialmente cuando ellos van solo al culto de domingo? Entonces requiere que la iglesia extienda a través de los hogares todo un ministerio pedagógico de enseñanza, ¿cierto? La didascalía, de la cual se hablaba en el Nuevo Testamento, de esa enseñanza que necesita ser aquella que forma como discípulo a los miembros de la iglesia. Si uno no está consciente de la responsabilidad que tenemos, como tú decías, a veces los papás entregan al pastor o a la iglesia la responsabilidad, enséñame, lo llevan, ¿cierto?, los niños a la escuela dominical y dicen, enséñamelos. Enséñale sobre Dios, enséñale sobre ética, enséñale sobre comportamiento, etcétera, etcétera. Bueno, hay una responsabilidad evidentemente paternal, pero hay una responsabilidad también pastoral. Porque de alguna manera tampoco nosotros los pastores a veces estamos instruyendo y enseñando a nuestra gente a que ellos deben asumir el rol, el primer rol del que enseña la fe es la casa, son los padres. Entonces, de repente tampoco nosotros los pastores hemos enseñado, ¿cierto?, a que la gente asuma esa responsabilidad, tenga conciencia de aquello, y de repente también no hay mucha metodología pedagógica, didáctica, de cómo los papás pueden, a través de un instrumento, de un librito, de un folleto, de algo que la iglesia o el pastor puede crear, para que de pe a pa los papás puedan enseñar la fe desde la primera infancia, ¿cierto?, de los primeros días de vida. Se le puede ir enseñando la fe hasta cuando tiene 5 o 6 años, porque después de los 5 años los papás van a perder el hijo, porque el hijo va a pasar más horas estudiando en la escuela que en casa. Entonces, hasta antes de que vaya el pre-kinder, hay todo un trabajo realmente acelerado que hay que hacer para enseñar la fe y que esa fe sea una fe vívida, de vivencia en la vida de los hijos. Ahora, apóstol, enseñar vida de fe en las casas a 10 años atrás, o 5 años atrás, o 3 años atrás. Ahora, a este tiempo en el cual no sé si el sistema o las tinieblas, no sé, pero siempre se prepara para lo que Dios va a provocar. El año 98 siento que pasó algo, vino un mover de Dios sobre Chile, de un despertar, de un tipo de liderazgo que iba a tomar posesión para este tiempo, para preparar a las nuevas generaciones que vienen. Y vamos a ver, apóstol, hoy día, cuán difícil es el retomar la vida de fe en el hogar, hablando de una familia constituida por 3 solamente, los 2 padres y el hijo, cada uno en su pieza, el esposo, la esposa, el hijo con un celular, donde se perdió el sentido e incluso el almuerzo del día domingo. Cada uno vive, el sistema está diseñando al individualismo, a dejar a la persona sola, sintiendo a lo mejor que Dios va a provocar a llevarnos a retomar la vida de fe en los hogares. Puede que algo, no sé, por eso digo, no sé si el sistema o lo que sea está preparándose ya para que nos cueste entrar a la vida de fe en los hogares. Bueno, yo creo que sí. Hay que entender que la Escritura nos dice que nosotros no somos del mundo, pero estamos en un sistema. Este sistema del cosmos, del mundo, como lo dice la palabra griega, es un sistema que nos afecta. Es imposible que el sistema que nos rodea, en el cual vivimos, no nos afecte. El sistema afecta el hogar, afecta a la iglesia, y evidentemente hoy día que tenemos un ataque, y digámoslo con todas sus palabras, un atentado a el concepto, el diseño de familia, ¿cierto?, que la sociedad tuvo hasta el siglo XX. Había un concepto de familia, uno podía definir qué es una familia. Hoy día es imposible definir qué es una familia, porque hay familias nuclear, como serían 2 papás y hijos, familia monoparental, familia extendida, o sea, prácticamente tenemos unas 27 tipos de familia. Entonces, cuando pensamos en familia el día de hoy, estamos también pensando en todo tipo de formas de familia.
Y eso significa que independientemente del tipo de familia, la fe necesariamente hay que enseñar desde la casa. Cada vez la parte pedagógica, la parte de clase o el colegio, la educación en sí, ha ido cortando o estrechando los espacios para que nosotros cumplamos nuestra misión de enseñar la fe o traspasar la fe a las siguientes generaciones. Fíjate que me recuerdo un texto bíblico muy interesante que está me parece que el primer o segundo capítulo de Jueces, hablando sobre la generación que entra en la tierra prometida, y dice que, bueno, el libro de Jueces, todos sabemos que el libro de Jueces es uno de los libros más oscuros de la Biblia, porque prácticamente Israel a cada cierto tiempo se descarriaba o se prostituía tras de dioses, etcétera, etcétera, y dice que la generación allí fue una generación que no conoció a Jehová, o sea, no conoció a Dios, y eso significa que el trabajo que tenían que cumplir aquellos que debían traspasar la fe a esta generación que iba a ocupar a Israel, que iba a ocupar la tierra prometida, no se hizo el trabajo de transmisión. Y miren lo que puede pasar cuando nosotros, los agentes, que tenemos la responsabilidad de compartir la fe y traspasar la fe, especialmente los papás, perdemos de vista esa función o ese ministerio primario que tenemos todos los padres en casa, traspasar la fe o transmitir la fe sobre nuestros hijos. Eso significa que si nosotros no lo hacemos, podemos perder una generación completa. Estamos hablando de una generación, o sea, de miles de muchachos, ¿cierto? Adolescentes, jóvenes. No nos olvidemos que en Latinoamérica el porcentaje de entre 12 o de 13 a 17 años, 25 años, es un gran porcentaje. Y eso significa también que, de alguna manera, la iglesia no puede perder de vista este grupo etario en el cual tiene que hacer todo un trabajo de misión para alcanzarlo con el Evangelio en la edad temprana. Porque cuando no se alcanza con el Evangelio en la edad temprana, los chicos llegan a la universidad y después de eso ya es bastante difícil poder alcanzarlo. Entonces, antes que entren a la universidad hay que alcanzarlos con el Evangelio. Ahora, lo que tú estás planteando, y lo compartíamos anteriormente, sobre la manera de hacer iglesia y la forma como la iglesia puede desarrollarse. Bueno, en honor a la verdad hay que decir que en otros países, como en el Asia, el trabajo en hogares, el trabajo que comenzó de la misión en hogar, empezó más o menos del año 70, años 60-70. Corea tiene este gran avivamiento en crisis. Claro, que viene saliendo de una pobreza, de una miseria tremenda. No nos olvidemos que Corea estuvo bajo el dominio japonés y vienen de una pobreza tremenda, pero es un país que en 40 años de ser un país pobrísimo entra a ser una de las 8 economías más grandes del mundo. Y cualquier coreano, o los que hemos por lo menos visitado Corea, sabemos que dentro de la historia de este proceso de desarrollo, el mundo evangélico o el crecimiento de la iglesia sí produjo un efecto en este proceso de cambio económico y también educativo, porque no hay que olvidarse que en Corea hay grandes universidades que tuvieron su nacimiento en el movimiento, ¿cierto?, del avivamiento. Hay universidades evangélicas grandes, inmensas de grandes, famosísimas y muy buenas, que son fruto de ese avivamiento. Entonces, cuando nosotros podemos alcanzar nuestra generación, la generación siguiente, con el Evangelio y con la transmisión de fe, especialmente de los hogares, estamos previendo que la iglesia va a tener continuidad en la siguiente generación. Pero si la siguiente generación no la instruimos, no la enseñamos en la fe y en la palabra de Dios, vamos a tener una generación prácticamente incrédula, agnóstica o atea. La última pregunta, apóstol. Usted ha recorrido muchos países del mundo. Ha estado con líderes importantísimos. Tiene aquí diploma de doctorado. Es una biblioteca caminante, como dicen algunos. Y yo pienso y digo, si ha visitado iglesias grandísimas, ha estado con pastores importantes, y hoy día está a punto de entregar su tesis, ¿por qué fue motivado a escribir acerca de la vida de fe, si pudo haber escrito un libro acerca de liderazgo? Pudo haber hecho la tesis acerca de la iglesia, de las mega iglesias. ¿Cómo tener mega iglesia en Chile? ¿Cómo poder tener un liderazgo efectivo en Chile? ¿Qué lo lleva a usted a hablar acerca de la familia, de la vida de fe en familia, siendo que
hay poco material de la vida de fe en familia. Bueno, yo creo que aquí cuando uno construye una tesis, el marco teórico, el marco crítico, busca estudios, fundamentalmente otras tesis o trabajos, monografías que estuvieran basadas, ¿cierto?, en el trabajo o la investigación que uno está haciendo. Y a decir verdad, son muy pocos los trabajos, ¿cierto?, con respecto al tema de transmisión de fe en familia, o cómo transmitimos la fe en esta época, en un contexto postmoderno, ¿cierto? Y qué oportunidades o desafíos tiene la Iglesia el día de hoy. Para una gran cantidad de gente, el periodo que vivimos es un periodo de desastre, o sea, prácticamente la Iglesia ya se va a acabar. Pero para otros, y me incluyo en el caso, y de varios autores, que consideran que esta época postmoderna, la Iglesia tiene muchas oportunidades y muchas formas de seguir compartiendo la fe. O sea, la fe, cómo nosotros en este contexto que vivimos, seguimos manteniendo una Iglesia relevante y una fe relevante también en la época. Entonces, evidentemente que el trabajo que la Iglesia debe desarrollar es un trabajo de base. Cuando uno mira el libro de los Hechos, ¿cierto? Todo el libro de los Hechos, que es la manera práctica como la Iglesia se desarrolló después de los Evangelios, vemos en los libros de Hechos familias completas convertirse también. Recuérdate cuando Pablo estuvo en Filipo y vino ese terremoto, ¿cierto? Y el guardia trató de matarse. Bueno, al último terminó, dice que toda la familia y los niños terminaron bautizándose. O sea, evidentemente que hoy día hay una gran preocupación. Hay una preocupación mayoritaria en el mundo de la Iglesia, no solo evangélica, católica también, con respecto al gran ataque, ¿cierto?, que está recibiendo la familia con muchas leyes en muchos países. Lo que nos pasa no nos está pasando aquí en Chile nomás, está pasando en Latinoamérica, en Europa ya pasó, en Asia, África, etcétera, porque el concepto de familia o la familia en sí, el modelo de familia nuclear, cada vez se ha ido evidentemente desapareciendo. Y cuando nosotros pensamos si queremos, qué es lo que nosotros queremos dejar a la siguiente generación o qué queremos dejar a nuestros hijos, además de lo que comúnmente se dice, bueno, lo mejor que uno le puede dejar a los hijos es la educación. Pero para nosotros, lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos es la fe que hemos tenido en Dios. La educación tiene una importancia, sin duda que sí. Pero cómo nosotros transmitimos la fe, cómo traspasamos la fe a nuestros hijos y nuestros hijos tengan la capacidad de traspasar la fe a sus hijos, si nosotros hacemos esa pega bien, va a haber iglesias para rato, ¿no? La iglesia va a poder traspasar este momento circunstancial que vivimos de esta posmodernidad. Después vienen otros procesos que vive la iglesia. Bueno, la iglesia ha vivido muchos procesos en 2000 años, ¿no? Y siempre ha resurgido, siempre ha avanzado, ha habido persecuciones masivas, ha habido intentos de destrucción de la escritura, ha habido montones en estos 2000 años de historia cristiana, pero la iglesia ha sabido sobreponerse a todos los momentos, porque la iglesia no es una organización, ¿cierto?, social, sino que la iglesia es la iglesia del Señor. La única manera que la iglesia desaparezca es que desaparezca el Señor, y eso no va a ocurrir nunca. Entonces, el interés mío en investigar un tema, escribir una tesis sobre el tema doctoral, sobre la temática que hemos estado conversando, es fundamentalmente pensando en la responsabilidad que nosotros tenemos en este siglo XXI, en esta época o era postmoderna, de cómo nosotros, la iglesia, la familia, estas dos instituciones más fundamentales de la sociedad, pueden hacer el trabajo a conciencia y un trabajo evidentemente que desarrolle toda una pedagogía de cómo transmitir y traspasar la fe a las siguientes generaciones, para que estas siguientes generaciones sean generaciones que aman a Dios por sobre todas las cosas, que sean generaciones profesionales, porque van a alcanzar muchas profesiones dentro del mundo de la intelectualidad o de las universidades. Hoy día ya casi la mayor parte de nuestros hijos son profesionales, gente que ha pasado por la universidad igual que nosotros. En el pastorado, por supuesto, cada vez hay más pastores preparados que tienen la posibilidad de entrar a la universidad y estudiar estudios de posgrado, como es mi caso. Y todo eso no tendría ningún sentido si nosotros descuidamos las cosas esenciales que la Biblia nos enseña. Como una de ellas, preocuparnos por la transmisión de fe en nuestra familia, en nuestros hijos,
y en la iglesia. Y eso es vital, es la pastoral que nosotros debemos desarrollar el tiempo que estamos viviendo, y la forma de hacer iglesia también ha ido variando un poquito. Amén. Bien, hoy tenemos dos tipos de realidades. Una, la iglesia que busca en el pastor una vida de fe, la iglesia que espera que el pastor ore por los enfermos, la iglesia que espera que el pastor supla una necesidad emocional. Hemos pasado mucho tiempo viviendo una iglesia almática, y por el contrario el ministerio pastoral llevando a cabo una misión o esforzándose para construir una iglesia más grande, para tener un nombre exitoso, y nos hemos olvidado algo importante que hoy el apóstol nos compartía acerca de lo esencial, lo primordial, lo poderoso que es el trabajo en las casas, del pastor a la familia a los hijos, y mirar a los pequeños como hombres de fe, como niños de fe, que ellos tienen mucho que decir de Jesús, de la vida de fe. Claro. Sin duda, hoy día toda la iglesia neotestamentaria era una iglesia apostólica. O sea, hoy día todos somos apóstoles en el sentido de haber sido enviados a hacer esa tarea, a hacer ese trabajo. Y sin duda que una iglesia que no hace la misión apostólica, no tiene este sentido de misión apostólica, de ir con el evangelio que transforma, va a quedar evidentemente en el pasado. Es la tarea que tenemos que cumplir. Hemos sido mandados 2000 años atrás. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Y por supuesto que los primeros discípulos tienen que ser los hijos en casa. Lo último, apóstol, disculpe. Delante me dijo que sus líderes, ellos tienen la obligación de orar. La vida de fe parte por la vida de oración. Sin duda que sí. ¿Cómo alimentamos lo que usted me explicaba? El nivel de diferencia entre lo que ora los asiáticos, coreanos, a lo que la realidad nuestra. Claro. Bueno, yo te compartí algo de una estadística, no es mía, leí en un libro, donde comparaba la vida de oración de los latinos, de los pastores latinos, con la de los americanos y con la de los asiáticos. Y evidentemente que decía que los pastores latinos oran 25 minutos diarios. Los pastores americanos oran 5 minutos diarios. Y los pastores asiáticos o coreanos oran 90 minutos. O sea, sin duda, estamos al debe. No solo los latinos, sino los americanos, pero también los latinos. Estamos al debe de aumentar la cantidad de oración que los pastores hacemos, porque cuando oramos, estamos diciendo, estamos pidiendo que Dios intervenga. O sea, en el fondo la oración es que Dios intervenga. Cuando no oramos, podríamos pensar de que nosotros la podemos. O sea, que intelectualmente la oración que tenemos es suficiente, no necesitamos oración. Pero bueno, si nuestra vida es imitar lo que Jesús hizo, no nos olvidemos lo que dice Marcos 1:35. Y levantándose muy oscuro, el Señor Jesús oraba. O sea, la vida de oración era una marca importante en la vida del Señor Jesús. Hay que leer todo el Evangelio y darse cuenta que el Señor siempre oró. En muchos momentos, en muchas situaciones, el Señor oraba. Antes de escoger los 12, dice que pasó toda la noche orando en el monte y luego escogió 12. O sea, la vida de oración es fundamental en el trabajo pastoral. Nosotros necesitamos cada día orar más, buscar más al Señor en oración, porque es una manera de mostrarle al Señor que cuando oramos, que si no Él no hace las cosas, difícilmente nosotros las vamos a hacer si no tenemos la gracia de la oración y también la gracia que Dios nos da cuando nosotros oramos. Cuando Jesús, antes de partir, Él fue a orar. Los discípulos se cansaron. Se ha profetizado sobre Chile un avivamiento, algo que va a ocurrir en nuestra nación. Después que Jesús Él deja a los discípulos, Él vuelve al lugar de gloria en los cielos, y de pronto algo le empieza a pasar a los apóstoles. Ellos tienen la necesidad de orar, sienten de orar, y cada vez que tenían que ir a un lugar, dice que ayunaban y oraban y lo hacían. Puede que esto que va a venir sobre Chile nos imparta a nosotros el deseo desesperante por estar en la presencia de Dios y orar. Sí. Fíjate que, bueno, la Escritura dice que no debemos menospreciar las profecías, pero hay que examinarlas todas, ¿no? Si cuando uno piensa
en esa profecía que muchas veces uno ha escuchado, Chile para Cristo, o sea, Chile va a ser para Cristo. Sin duda que sí, bueno, uno es el deseo más grande que uno quisiera tener, que todo Chile conozca al Señor. Pero si hay algo que uno ha aprendido en la práctica, es que cuando tú tienes un sueño, no puedes esperar que el sueño se cumpla Bien. al azar, o se cumpla mágicamente. O sea, yo tengo un sueño, tengo una visión, pero también tengo que trabajar para que esa visión se cumpla, se ejecute. Entonces, en Chile el crecimiento evangélico se ha ido deteniendo, están creciendo bastante más nuestros hermanos bolivianos, nuestros hermanos peruanos, los paraguayos en torno, están creciendo mucho más que nosotros. En Chile como que se estancó y empezó a bajar el crecimiento que la iglesia ha tenido. Bueno, eso obedece a muchas variantes que no vale la pena analizarla ahora, pero de todas maneras, la tarea que tenemos, la tarea que tienes tú en Hualqui, trabajando en la comuna, la tarea que yo tengo en Hualpén, en Talcahuano, o la tarea que tenemos todos en todo Chile, en todas las comunas, las 500 y tantas comunas del país, de las iglesias que están en estas comunas, tienen que entender que el mandamiento, el único mandamiento, de alguna manera dicen muchos autores, que hay en el Nuevo Testamento, es que la iglesia vaya y haga discípulos. O sea, si nosotros nos estamos lamentando de la generación que vivimos hoy día, y nos lamentamos de que los políticos, ¿cierto?, están llevando leyes que de alguna manera no nos representan, el espíritu cristiano, el espíritu bíblico, es porque nosotros, la iglesia, tampoco ha cumplido la misión de ser discípulos. Si la iglesia hubiese cumplido la misión de ser discípulos, hoy día tendríamos muchos diputados, muchos senadores que serían discípulos del Señor, y no permitirían que este tipo de leyes estuvieran siendo cumplidas. Yo solo pienso en la bancada evangélica brasileña, por ejemplo, por pensar en un país latinoamericano cercano a nosotros, cómo la bancada evangélica brasileña ha parado montones de leyes, o ha parado montones de proyectos de ley que han sido, que derechamente van en contra de los principios que nosotros sustentamos, entendiendo que todo el mundo, ¿cierto?, tiene derecho. Pero lamentablemente la tarea que la iglesia por 2000 años se le dio, lamentablemente no la hemos cumplido. Si tú en muchos libros con respecto a crecimiento de iglesia, o el crecimiento, se hace un pequeño ejemplo de cómo nosotros podríamos alcanzar Chile en 10 años. ¿Cómo? ¿Te imaginas tú alcanzar Chile en 10 años? Sería poderoso. ¿Cómo sería? Simplemente si una persona, no estamos hablando que hay una iglesia de 400 miembros, una persona gana uno en un año y lo disipula, van a haber dos. Claro. Si esas dos personas en un año ganan a dos y lo disipulan, van a haber 4. Si esas 4 personas en 3 años ganan a 4, van a haber 8 disipulados. Si esos 8 ganan a 8 personas en otro año, van a haber 16. Y si tú sigues sumando, en 10 años, en 13 años, van a haber más de 1.000 millones de personas. ¿Y en cuántas hay en Chile? Hay 17 millones. O sea, ganaríamos casi el continente completo en 10 años, solamente si uno comienza a disipular a uno, y en 12 años van a haber más de 1.000 millones de personas. O sea, se puede. El problema es que la iglesia se ha centrado en hacer un montón de cosas. La iglesia hace montones de cosas y no hace lo principal, que es discipular. Con todas estas palabras me quedo con esto, apóstol. Dios recalcó miles de veces, pero hoy me quedó clarito, de que en vez de ocuparme de las cosas grandes, debo ocuparme de las cosas sencillas, porque son las más poderosas. Las cosas sencillas están en hacer las cosas sencillas. El poder evangelizar aquí, en mi casa, y desde ahí saldrá el evangelio a las naciones. Bueno, yo creo que el Señor Jesús ya nos dio el ejemplo. Él no se concentró en las multitudes, se concentró solo en un pequeño grupo, 12. Y esos 12 prácticamente transformaron el mundo conocido de la época del siglo. Y de casa en casa. Y casa en casa. Y solo da dos. Sí, así es. Dios les bendiga. Dios les bendiga.